Listo, oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de retomar el estudio y te pedimos que al avanzar en este proceso, Señor, de conocimiento de tu palabra, podamos aprender cosas nuevas y que tú nos enseñes cada día más, eh, para que de esa manera podamos ejecutarlo en nuestras vidas, podamos hacerlo práctico y que podamos aprender más de ti. Así que dejamos todo en tus manos porque te lo rogamos en Jesús. Amén. Listo, entonces vamos a ir con el estudio de Génesis 33 al 35. Listo, entonces dejé la misma frase de la vez pasada que era Israel. Ahí en hebreo vamos a hacer un repaso de las letras rápidamente. Aquí ya están todas las letras en hebreo para que las tengamos ahí. Son en total 22 letras, entonces que están aquí resumidas en este cuadro. De esas 22 letras, las que están en un cuadrito rojo, ¿sí? Es porque es una misma letra, pero pues sus diferentes escrituras hacen que la letra se llame diferente o que pues tome una connotación diferente. Las cinco sofit, que son está la bet, la men, la nun, la, la fe y la tset, todas tienen una letra sofit, que es cuando esta letra pertenece al final, se escribe de manera diferente. Son cinco, ¿sí? Entonces la pinto acá para verlo. Esta es una, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra y esta es otra. ¿Listo? Que son cuando se escriben al final. ¿Sí? Entonces, de esa manera las tenemos ahí para cuando. Ah, perdón, puse que es que la B, no, esa no es Sofit, son cinco. Entonces dije, ¿por qué me da seis? No, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, la Cat Sofit, la Nun Sofit, la Men Sofit, la Pet Sofit y la Sat Sofit, ¿sí? Son letras que se escriben al final y por eso las coloqué en ese cuadrito porque pues tienen una escritura diferente. Y esta que está acá, que es la B, pues también porque tiene el puntico acá, que es como una B grande, y sin puntico como una B corta. Esta letra también tiene puntico, entonces esta con el puntico es K, se pronuncia como una K, y esta con el puntico acá también, entonces se pronuncia como la K con puntico. Entonces tenemos la Haxofit, la Caxofit, y ¿cuál otra? Aquí la P también, ¿sí? Entonces con puntico y con puntico acá, ¿sí? Para que veamos que cuando está con puntico, pues es como una P. Ay, aquí la embarré, bueno, es una P. Y cuando está sin puntico es como una F, ¿listo? Y acá, cuando está con puntico es como una K y sin puntico es como una J y al final pues tiene sus diferentes escrituras. Y la Shin, que el puntico aquí es como una S con H y el puntico aquí es una S sin H. Listo, ahí como un resumen rápido. Igual pues la práctica hace al maestro. Entonces esa es la idea. Entonces acá, nuevamente el resumen de las vocales. Colocamos aquí cualquiera de las letras y las vocales las vamos a pronunciar junto con su letra. Y aquí pues hay un ejercicio para que lo hagamos. Lo voy a dejar de tarea para que pues de esa manera podamos practicar y mirar qué es. Este es un versículo de Génesis, un versículo corto, pero pues con esta práctica vamos a poder revisar. Cada espacio acá es porque pues la división de una palabra, en este caso tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis palabras, ¿sí? Van a darse cuenta que esta palabra está repetida y esta palabra es muy parecida a esta, simplemente que tiene este, este inicio acá y vea que este inicio también está repetido acá. Es un versículo bien interesante al leerlo en hebreo. Entonces, de ejercicio vamos a hacerlo. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con el estudio
después del repaso del hebreo. Entonces, quedamos en la lucha que tuvo Abraham, digo, perdón, Jacob con el ángel, con Dios, la angustia que Jacob sufrió, no solamente porque era una angustia en ese momento, digamos, física, sino era una lucha espiritual. En ese momento Jacob dejó a un lado su deseo tal vez material y su deseo más grande era que todo lo malo que él había hecho fuera perdonado por Dios y esa era su angustia más grande, no tanto la angustia física, sino esa angustia espiritual que él tenía para que las cosas fueran bien, que por eso lo decíamos la vez pasada, por eso parte del proceso en el tiempo del fin se llama la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque la angustia de saber si realmente somos aceptados por Dios es una angustia mucho más grande que lo que nos pueda pasar físicamente. De hecho, los mártires sufrían, pero su angustia no era tanto el martirio, sino su angustia era si realmente eran aceptados por Dios. Así que la angustia de Jacob, que en estos momentos estaba viviendo, al saber si, no si su hermano lo mataba o si pasaba algo con su hermano, sino realmente si a pesar de todo lo malo era aceptado por Dios. Esa era su angustia más grande. Entonces en el capítulo 33 ocurre ya ese encuentro con su hermano, eh, y entonces lo que hace Jacob es repartir a sus hijos, ¿sí? A sus 11 hijos en sus diferentes madres. Tenía cuatro madres, tenía cuatro personas con las cuales había tenido hijos Jacob, y reparte a sus hijos pues esperando que si Esaú llegase a atacar o a ir en contra de su familia, pues no todos sus hijos sufrieran, sino que de una o de otra manera parte de su familia fuera salva. Eso era el deseo también de Jacob en ese caso, en su angustia que tenía, en este caso sí, también de que podía perder su familia, se angustió también y de esa manera como que dividió, ejecutando la regla de divide y vencerás. Entonces trató de dividir para que si era atacado, pues posiblemente alguno de estos grupos fueran, o varios de estos grupos no fueran atacados por Esaú. De esa manera, pues Jacob actúa. Jacob, antes de encontrarse con su hermano, dice allí el texto, que se inclina 7 veces, y esta parte de la inclinación o de la venia que ellos hacían era un sinónimo de humildad, un sinónimo de reverencia, también un sinónimo como de respeto, posiblemente también de arrepentimiento de todo lo que había hecho, esperando pues que Jacob no lo tratara como realmente debería haberlo tratado, ya que pues era prácticamente, podía Esaú bien haber cumplido todo lo que había dicho cuando Jacob salió de su casa, que lo iba a matar tan pronto su padre muriera y que de esa manera pues lo iba a tratar bien mal. Pero la cosa es bien distinta y dice en el versículo 4 que Esaú corre a su encuentro y echándole sobre su cuello lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. O sea, cambió totalmente la actitud de Esaú con Jacob, no actuando como Jacob esperaba, sino actuando totalmente distinto a como posiblemente él pensó que iba a actuar. Y pues realmente Esaú no es que cambie Esaú con todo lo que había pasado, sino que el encuentro también y todo lo que pues de una o de otra manera Dios también muestra a Esaú, pues hace que Esaú cambie su manera de actuar y de esa manera pues Esaú no actúe como realmente era su querer actuar, sino que se diera cuenta de muchas cosas también y actuara pues en estos momentos con amor y tuviera un cambio así como medio interesante y actuara con amor como posiblemente no esperaríamos nosotros en la historia, tampoco que actuara y mucho menos Jacob esperaba que Esaú actuara de esa manera. Entonces, en estos textos Jacob le presenta a su familia a Esaú y de esa manera entonces Esaú conoce sus 11 hijos, sus dos esposas, las dos concubinas y entonces Jacob reitera los presentes que le había mandado. Recuerden que había mandado presentes,
y que había mandado grupos para que se encontraran con él. Esaú dice, yo no los quiero, pero de todas maneras Jacob dice, tómalos porque pues tú no me has tratado como yo merezco ser tratado, sino de otra manera. Y entonces de esa manera Jacob finalmente da los presentes a Esaú y pues Esaú termina aceptándolos. Em, Esaú le dice tal vez que continúe en el camino, pero pues Jacob decide más bien separarse y Jacob y Esaú se separan, pero teniendo la seguridad de que, digamos, ya Esaú no va a actuar contra Jacob, contra su familia en ese momento, aunque más adelante en la historia vamos a ver que los edomitas, que son la descendencia de Esaú, pues sí se convierten en enemigos del pueblo de Israel, pero pues en este caso, digamos, hay una alianza ahí y pues Dios intercede también en este momento para que Esaú cambie su modo de actuar. El capítulo 33 termina diciendo que erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Y aquí está esta frase en hebreo, que es Elohim, el Elohim Israel, que pues tiene bastante connotación. El hecho de colocar la palabra el, sí, o este vocablo el en hebreo, y ustedes lo van a ver muchas veces dentro de algunas nombres de Dios, él, y también porque es el inicio de la palabra Elohim, ¿sí? Elohim, esta sílaba de dos letras, digámoslo así, si lo tomamos como una sílaba en español, simboliza a Dios. Él es Dios, ¿sí? Como, como el yo soy. Entonces, en este caso, solamente esta sílaba representa a Dios. Y Elohim, pues es el Dios. Elohim, recordemos que es como una palabra en plural. Y Israel, pues era el nombre de él. Entonces, para Jacob, el haber construido este altar, ¿sí? Y colocarle este nombre, estaba diciendo como el Dios de dioses de Israel, o sea, estaba haciendo a Dios como su Dios. Prácticamente es como dijera este altar es en honor a mi Dios, ¿sí? El Dios de los dioses. Entonces, por eso el Elohe Israel es el Dios de Israel, o sea, para él era mi Dios, porque pues él era Israel, porque Dios había cambiado su nombre. Entonces, este capítulo nos muestra también cómo Dios puede transformar también la manera de actuar de tal vez de parte de nuestros enemigos. Esaú, a pesar de toda la rabia tal vez que tenía, miren que actuó con amor. ¿Por qué? Porque pues Dios colocó en él algo distinto que él no hubiera podido hacerlo solo. Y también que independiente de las equivocaciones que tuvo Jacob, pues hay siempre oportunidades que Dios nos da y la lucha que tuvo Jacob con Dios, esa lucha de saber que que necesitaba esa bendición, que quería ser bendecido, pues trajo realmente algo muy positivo para Jacob. Y pues Jacob en estos momentos está tranquilo, pero lo más importante es que su vida espiritual está bien y que sabe que está perdonada por Dios, sabe que está con Dios y que de esa manera pues ya su hermano no lo va a atacar y por eso en honor a Dios es que hace este altar porque pues sabe que nada de esto hubiera pasado si no hubiera sido por aquel con el cual luchó en las noches pasadas. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, apreciación de este capítulo o si no, pues continuamos con el capítulo 34. Bueno, en el capítulo 34 aparece una historia bien interesante y es la historia de la única hija que se menciona en la Biblia de Jacob, ¿no? No sabemos si Jacob tuvo más hijas, posiblemente sí. Nos damos cuenta que
cronológicamente en la Biblia, las hijas mujeres no eran mencionadas, ya que pues como que el patriarcado pues se tenía, no era matriarcado sino patriarcado, entonces en este caso los mencionados eran los hombres y de los hombres venían, digamos, como la cabeza de cada hogar y por eso pues se mencionan son los hombres y no las mujeres. Pero es bien interesante que esta hija, sí, de Jacob, que se llama Dina, sí, aparece en esta historia, ya se había mencionado en la Biblia, pues como hija de Jacob, pero aquí se menciona en una historia bien interesante, pues con un propósito también interesante para nosotros hoy en día, enseñándonos muchas cosas y reflexionando acerca de muchos comportamientos allí que suceden. Comienza el capítulo diciendo que Dina sale a ver las otras mujeres. Dice, Dina, la hija de Lea, eh, que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país, ¿sí? Entonces, recordemos que en el capítulo anterior, Jacob, después de encontrarse con Esaú, pues regresa a Canaán y allí se instala con los siquemitas, pero entonces, pues recordemos que los siquemitas, pues son cananeos, son gente pagana, y Dina, pues mezclada entre este grupo de personas, pues lo que sale es a ver, pues las otras mujeres de la tribu de Siquem, del pueblo de los cananeos, y pues lo que hace es mezclarse con este tipo de personas, digamos, de paganismo, y pues termina Dina involucrada en algo que pues realmente es parte de la cultura de la sociedad con la cual nos enfrascamos, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante a veces nosotros en los momentos o en los grupos a los cuales pertenecemos o con las personas con las cuales nos asociamos, cómo puede eso afectarnos, ¿sí? Cómo la cultura en la cual nosotros estamos viviendo, la manera de actuar de las personas con las cuales compartimos, nuestros amigos, puede involucrar de manera positiva o negativa en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Dina sale y se mezcla con las mujeres paganas y pues allí, en medio de digamos, de estas reuniones, de estas fiestas que pudo haber estado Dina, pues termina Dina siendo deshonrada. Dice que Siquem deshonra a Dina y pues de esta manera entonces termina Dina deshonrada sin haber contraído matrimonio y segundo, pues siendo deshonrada por personas que no eran parte del pueblo de Israel, que no eran creyentes de Dios y que tristemente pues terminan pues mezclándose con las hijas de Dios, o los hijos de Dios con las hijas de los hombres, o al contrario, si terminamos mezclándonos con las personas que no hacen parte de lo que Dios ha hecho para nosotros o ha dado para nosotros. Esta deshonra hace que Siquem se enamore de Dina, según los comentaristas y según algunos datos que vamos a ver más adelante acerca del nacimiento, cuando nace José y la edad que tenía José en la historia, que, que se calculan 17 años para José cuando él comienza con los sueños y cuando es vendido por sus hermanos, allí a estos 17 años, contando estos 17 años de José y viendo a Dina también más o menos que en el tiempo en el que Dina nace, al parecer los cálculos dan que Dina tenía entre 15 a 17 años, ¿sí? Entonces era una mujer joven, digamos era una adolescente en este momento y por eso dice que el versículo la trata como que Dina se fue sola, adicional se mezcla con las mujeres y pues cae en deshonra a muy corta edad y termina Siquén enamorándose de esta chica joven y posterior a ello pues su padre se entera y posterior a ello sus hermanos también se enteran. Pero sus hermanos traman algo que no le cuentan a su padre y entonces el padre de Siquén intercede para hacer una tregua
la tribu de Israel y pues como pidiendo perdón por todo lo que había hecho Siquem. Entonces, Amor, que es el padre de Siquem, trata de actuar, ¿sí? A favor de Siquem y pues entre comillas pareciera que hay una tregua y los hijos de Jacob, que son los hermanos de Dina, pues tratan de mediar, digámoslo entre comillas, pero teniendo como teniendo un plan macabro dentro de sí, pero escondiéndole a su padre Jacob. Entonces, lo que dicen tiene sentido, digámoslo así, tiene sentido porque pues su papá Jacob no nota el engaño, pero de esa manera es lo que pasa. Entonces, miren que acá en el capítulo 34 el versículo 13 dice lo siguiente. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas. O sea, ellos ya estaban engañando, pero Jacob no lo sabía, por cuanto habían deshonrado a Dina, hermana de ellos. Les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación, pero con esta condición os complaceremos, que os hagáis como nosotros y que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces, miren el engaño que hacen los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, con los siquemitas, eh, y pues tiene todo el sentido, para Jacob tenía todo el sentido de que ellos pidieran eso, porque pues era un pacto espiritual, la circuncisión, y pues todo el que era parte del pueblo de Israel, pues debía ser circuncidado, aún el extranjero. Así que pues eh, tenía sentido para Jacob en la tregua que estaban diciendo sus hermanos. Así que acuerdan la circuncisión de toda la tribu de Siquem, entre ellos pues Siquem y Amor, que era su padre, y todos los demás varones. Entonces se terminan circuncidando. Pero entonces Simeón y Leví, que eran hijos de Lea, hermanos de Dina, engañan entonces a Siquem y al tercer día, cuando después de la circuncisión, menciona la Biblia que al tercer día venía como el dolor más grande, entonces cogen desprevenido a los hombres sin fuerzas y matan a todo varón de los de Siquem y roban, dice que allí saquean prácticamente a toda la tribu de Siquem y pues de esta manera pues Jacob eh, termina como sorprendido de lo que han hecho sus hijos. Y en el versículo 36 dice Jacob a Simeón y a Leví, dice, me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y me destruirán a mí y a mi casa. Pero ellos respondieron, ¿acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como a una ramera? Entonces, los hijos de Jacob, hermanos de Dina, se estaban justificando que lo que habían hecho, pues era en venganza a lo que le habían hecho a su hermana. Pero pues Jacob no estuvo de acuerdo. Esa no era la manera de hacer justicia por sus propias manos. Dios era el que había tenido que hacer justicia, pero pues esta historia está registrada aquí, pues dándonos demasiadas enseñanzas acerca de la mezcla o de la, como dice Patriarcas y Profetas, la amalgamación que se tiene eh, con las personas que no creen en mi misma fe, que van en contra tal vez de mis principios, todo lo malo que puede pasar al compartir con ellos y de pronto tener algo más que solamente una amistad con el propósito de tal vez de acercarlo a Dios, sino con una amistad más de compartir cosas más allá de mis principios, pues termina pasando esto y termina aplicando, los hermanos también terminan matando, terminan robando, terminan engañando, eh, terminan haciendo justicia por sus propias manos, de esta manera pagando y vengando la muerte de su hermana. Allí aparece la palabra anak, que es deshonrar, abusar o violar,
Y esta raíz aná también es parte de la palabra que al final dice este capítulo, ramera. Esta palabra deshonrar, una mujer deshonrada, también tiene en su raíz la palabra eh, ramera en hebreo, también tiene como base esta frase anak, porque es una mujer que se deshonra a sí misma, entonces es una mujer ramera. Y cuando se menciona aquí que fue deshonrada, pues mencionan la palabra anak, que es prácticamente anak es deshonrada por otra persona, y la palabra prostituirse que termina también con este anak es deshonrarse por mí mismo, ser deshonrado, o sea, vender mi cuerpo y deshonrarme yo mismo, como es lo que se está tratando aquí, que trataron a ella como una prostituta y ella no era prostituta, sino que pues Siquén abusó de ella. Entonces, un capítulo con bastante como cortándonos la historia que habíamos venido tratando, pero con grandes enseñanzas demasiadas, que tal vez no podemos analizarlas aquí todas, pero como sacando los puntos importantes que están allí vistos en estos textos, en el libro Patriarcas y Profetas también. De hecho, la frase que está al final la compartí de esta historia de lo que habla Patriarcas y Profetas acerca de la historia de la deshonra de Dina por Siquem. Entonces, que este capítulo 34 nos habla de eso. No te sé si tienen algún comentario de este capítulo. Aquí el hebreo, recordemos que esta letra también es muda, entonces, así como la Aleph, esta es muda, Anak, entonces la N y la Anak y termina en H. Ahí son palabras con las cuales podemos repasar. Capítulo 35. Y el capítulo 35, pues retoma como la historia de Jacob, después, digamos, de estos comerciales que hicimos con la historia de Dina. Y pues prácticamente este capítulo da finalización a la historia a la historia inicial de Israel. eh, y posteriormente vendrá la vida de José, que es el personaje que termina o que rompe el esquema de errores de sus antepasados, ¿sí? Revisemos que está Abraham, Isaac, Jacob y José, la cuarta generación, que tiene mucho sentido cuando el mandamiento nos dice visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Dios visitó la maldad de cada uno de estos, la mentira, el engaño que cada uno de estos patriarcas tuvieron, perdonándolos, y la visitó hasta la cuarta generación porque José rompió, y de José no se menciona, cuando leemos la historia de José, vemos a una persona totalmente íntegra, una persona que, aunque sus antepasados no fueron íntegros y las personas que lo rodeaban no eran íntegras, él sí lo fue, ¿sí? Dándonos a entender muchas cosas que pues después analizamos, pero que es importante aquí para ver que el capítulo 35 acaba, digamos, encerrando la historia de Jacob. Después el 36 viene un poco a hablarnos de los edomitas. Prácticamente el capítulo 36 es un capítulo de los descendientes de Edom, o sea, de Saúl. Y ya el capítulo 37 nos va a empezar a hablar de José, que es el que rompe aquí la cadena de engaños y de fracasos de los patriarcas. El capítulo 35 entonces, aparece Dios hablando ahora con Jacob. Nuevamente llama a Jacob, ¿sí? Entonces lo invita a hacer un altar, y Jacob sabe que como patriarca no solamente
se trata de que él sea bueno, sino de que su familia también, ¿sí? Sea parte de esa bendición, ¿sí? La promesa era la bendición para él y para su familia, pero esa bendición pues también trae una responsabilidad. Y él quiere que de esa manera su familia también entienda la importancia de obedecer a Dios. Así que Jacob le ordena a su familia que quiten toda la idolatría que hay en ellos, ¿sí? Y de esa manera pues ordena que se quiten todo ese tipo de dioses que tenía. Y es interesante ver cómo en el versículo 3 dice, levantémonos y subamos a Betel y pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces Jacob quiere que su familia esté limpia, su familia esté apta. Pero el versículo 4 dice que ellos entregaron a Jacob todos los dioses que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Entonces, miren que las joyas y en este momento están mostrando allí los zarcillos, los pendientes, los aretes y los piercings también que se utilizaban en esa época, se tenían también como idolatría. Por eso muchas de las joyas que se utilizan también son, digamos así, como un símbolo de, a veces, de idolatría. Ustedes van a ver también que en el momento en que el pueblo de Israel en el Éxodo, cuando hacen el becerro de oro, y cuando el pueblo se arrepiente después de eso, terminan también despojándose de sus pendientes, para que prácticamente diciéndole a Dios que no quieren que sus adornos sean parte de la idolatría que ellos tienen, y despojándose de todo lo que tienen, digamos, como que Dios no acepta. Y de esta manera el uso de las joyas se convierte en algo idolátrico, en algo pagano también. No por esto diciendo que tal vez yo me vaya a perder por usar joyas y eso, pero es un símbolo también de idolatría y muchas veces cuando el pueblo se arrepentía, vamos a notar dentro de la Biblia que lo que el pueblo hacía era dejar sus adornos y a veces su culto al cuerpo, dejándolos a un lado porque se convertía en idolatría para ellos. A veces era más importante lo que ellos tenían en su cuerpo, en su vida, como ellos se adornaban, que lo que realmente Dios representaba para ellos. Entonces era como despojarse de eso, y el hecho de despojarse de los dioses y de los pendientes, pues hizo que también en este capítulo, pues lo veamos como ese desprendimiento de esa idolatría que ellos tenían. También hay algo bien interesante aquí, y es que hace un break abrupto en esta historia, ¿sí? Hablándonos de un personaje que, de hecho, puede ser, digámoslo así, ni de importancia. Podríamos decirle que no es de importancia, pero resulta que sí. Y quiero por aquí mirar si tengo el libro. Y resulta que también en Patriarcas y Profetas es mencionada Débora de manera bien interesante. Porque pues nosotros decimos, bueno, pues ¿por qué está este texto ahí? ¿Por qué Débora aparece allí hablando de este personaje que muere? Dice el versículo eh, 8. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual ya se llamó Alom Bacub. Y bueno, y este versículo, ¿qué pitos toca? Dice, porque pues uno dice, ¿qué es lo que tiene que ver este versículo dentro de toda la historia que hemos tratado? Y miren lo que dice por acá. A ver si lo encuentro, no lo subrayé. Eh, a ver si lo encuentro aquí. Bueno, no lo tengo aquí. Es en el capítulo 19. No recuerdo dónde está exactamente, pero lo que quería compartirles es que
Eh, dice acá, hay un párrafo dedicado a este texto, dice, en Betel, Jacob tuvo que llorar la pérdida de una persona que habría sido por mucho tiempo un miembro honrado de la familia de su padre, Débora, la nodriza de Rebeca, que había acompañado a su señora de Mesopotamia a la tierra de Canaán. La presencia de esta anciana había sido para Jacob un precioso vínculo que lo había mantenido unido a su juventud y especialmente a su madre, cuyo cariño hacia él había sido tan fuerte y tierno. Débora fue sepultada con tanto dolor que la encina bajo la cual se cavó su tumba fue llamada la encina del llanto, que su palabra en hebreo pues es la que aparece allí, la que nos da el versículo 8, Alon Bakut, es la encina del llanto. No debe olvidarse que el recuerdo tanto de esta vida consagrada a un servicio fiel como del luto por esta amiga de la causa de Sara fue considerada tan digno que es mencionado en la palabra de Dios. Entonces, mire que una vida consagrada, ¿sí? Y también un respeto de Jacob por una persona que aunque no era, digamos, directamente de su familia, era como parte de su familia, aunque era la nodriza, digamos, como la sierva de su mamá, la Jacob la toma como parte de su familia y la trata bien, que hasta sufre por la pérdida de este personaje, tanto así que pues está registrado allí en el capítulo, en el versículo 8 de este capítulo, como haciendo un break a todo lo que hemos, un comercial allí y poniéndole bastante importancia a la muerte de esta persona, de Débora, la nodriza de Rebeca. Y entonces dice que Dios, ahora continuamos con la historia, ¿sí? Se le aparece entonces otra vez Dios a Jacob y vuelve y le repite la promesa de la descendencia que había repetido a sus antepasados, que ya se la había repetido a Jacob también. Y no solamente eso, sino que le repite su nombre, que ahora ya no es Jacob, sino que ahora sí, se va a llamar Israel, y de esa manera le recuerda que ya su nombre no será Jacob, que es engañador, sino que es Israel, que pues es el patriarca, el padre de multitudes. Y de esa manera pues este capítulo contenía con esta historia de la promesa, y pues esa promesa se lleva también en el último hijo de Israel, que es Benjamín. Y nace Benjamín de la mujer amada por Jacob, sí, por Israel, de la mujer que él deseó desde un comienzo, de la mujer que era estéril y que solamente le había podido dar un hijo de su propio vientre, pero aquí pues se da la bendición de que eh, no solamente Raquel tiene un hijo, sino que tiene un segundo hijo, pero este segundo hijo trae también la tristeza para Israel, para Jacob, y este último hijo termina causando la muerte de Raquel. Dice que Raquel lo llama Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín, y en este nacimiento, que debió haber sido una alegría para Israel y para Rebeca, termina también convirtiéndose en un trago amargo porque muere su mujer por la cual trabajó por ella 14 años y duró otros 6 años allí trabajando con su suegro porque amaba a Raquel, pero pues termina en este momento muriendo, también como parte de a veces como la vida se encarga a veces también de pagarme los errores tal vez que he cometido, las cosas que he hecho, y pues Jacob sufre. Sin embargo, recordemos que en medio del sufrimiento Jacob tenía la seguridad de que Dios estaba con él y Dios se le aparece. Y pues aunque duele la pérdida material aquí, recuerda que él tiene a Dios en su vida. Y termina este texto allí, este párrafo diciendo, el versículo 22: aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilba, la concubina de su padre. Entonces, miren todo lo que ha pasado en la familia de Jacob. Todo
lo malo que Jacob ha hecho también, sus hijos se ven envueltos en una trama de comportamientos y de caracteres totalmente distintos a los que nosotros esperaríamos tener en los hijos de Dios. Simeón y Leví, asesinos, engañadores, no hay qué más decirles. Y ahora, pues Rubén también termina siendo adúltero y no con cualquier persona, con parte de las esposas de su padre. O sea, definitivamente una familia disfuncional completamente. Una familia en la cual uno diría no va a salir de ahí nadie bueno. Por eso la vida de José es un ejemplo de que en muchas ocasiones nosotros no es que nos metamos a la cultura, sino que a veces donde nacimos o el ambiente donde estamos, no pudimos huir de él. Y José no podía huir de su ambiente, pero José estaba con Dios. Y José termina siendo un ejemplo para nosotros hoy en día, que hay veces que nosotros metemos la cabeza donde no nos han llamado y terminamos siendo afectados, pero a veces no son nuestras decisiones, sino tal vez la vida que nos tocó, las consecuencias de la cultura, de lo que nos rodea, que trae cosas malas a nuestra vida, pero cuando eso ocurre y cuando no es mi decisión, yo tengo por la oportunidad de cortar esa racha de cosas negativas que me rodean y tener la oportunidad de marcar la diferencia en un mundo o en una cultura o en una familia corrompida como pues era la familia de Jacob, que aunque era el pueblo de la promesa, pues sus hijos, los hijos de Israel, terminaron siendo lo peor. Y pues vamos a verlo más adelante, todas las características de cada uno de los hijos de Israel, cómo terminan siendo muchas cosas negativas, pero como José sí termina siendo el punto aparte. Alon Bahut, que es la palabra allí en hebreo que significa la encima del llanto, que es la encina que hace Jacob por la muerte de Débora. Y por eso es bien interesante allí también que lo menciona. Alon Bahut. Alon es encina y Bahut, o Bakut, que es el llanto, la encina del llanto. Esta última parte del capítulo 35 nos hace un recuento de los hijos de Lea, de los hijos de Raquel y de los hijos de Bilba, que pues son todos los hijos finalmente de Jacob y de Israel, de donde van a descender las 12 tribus, ¿sí? Los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De Lea desciende la mitad de las tribus de Israel, son 6 los hijos de Lea. De Raquel, su hijo amado José, ¿sí? Hijo amado por Jacob, su hijo, digámoslo así, predilecto, y su hijo menor, Benjamín, que es el menor de toda la tribu, de todos los hijos de Israel, Benjamín, y los hijos de Bilba, sierva de Raquel, que son Dan y Neftalí, y los hijos de Silba, sierva de Lea, que es Gad y Aser. Entonces, ahí están los 12 nombres de las 12 tribus de Israel y pues al final del capítulo nos daremos cuenta de algo bien interesante en la tribu de José, lo que sucede y cómo pues las demás tribus reciben como su bendición y reciben su carácter que está representado también en el carácter al final de los tiempos de los 144.000 representado por las 12 tribus de Israel. Entonces aquí lo vemos en estos textos. Termina el capítulo hablándonos de la muerte de Isaac. Isaac termina muriendo a los 180 años. Dice el versículo 29 que salió el espíritu de Isaac y pues al salir el espíritu, el cuerpo queda sin vida, no hay alma y por eso entonces Isaac muere y es sepultado y allí están sus hijos Jacob y Esaú. Y recordemos que les mencioné que Esaú había dicho, cuando mi padre muere me voy a vengar de Jacob, pero
No fue así porque Dios no lo permitió, porque Esaú pues dejó a un lado esa venganza y pues Isaac muere, pero vemos en la historia que no sucede, digamos, una represalia de Esaú contra Jacob, sino que pues las cosas quedan así hasta el momento y muere entonces Isaac de 180 años, allí están su hijo Esaú, su hijo Jacob, y pues, es bien interesante allí ver que el texto dice, exhaló el espíritu, ¿sí? El espíritu de Isaac sale de su cuerpo, ¿sí? Y por eso muere. Cuando no hay espíritu, muere. Cuando no tenemos espíritu, no hay vida. El espíritu más nuestro cuerpo físico convierten la vida, convierten al ser humano. Por eso dice, convierten, ahora es una alma viviente, ¿sí? Espíritu más cuerpo, alma. Entonces, de esa manera, si no hay espíritu, no hay vida. El solo cuerpo no tiene vida y el solo espíritu, si Dios no se lo da al cuerpo, pues tampoco hay vida, tampoco hay alma. O sea, un alma no puede existir si no hay espíritu ni cuerpo. Entonces, ahí como para tener en cuenta que dice que exhaló el espíritu, se fue el espíritu de Isaac y por eso muere. La palabra es mut, que es morir o muerte, ¿sí? Entonces allí está esta palabra de tres letras, mut, ¿sí? Fácil de leer con la M allí, la U y la T al final, mut, morir, muerte. Estos son los capítulos del día de hoy. No sé si hay algo que comentar, que preguntar, que agregar. Y les comparto la frase final, que la saqué de allí la historia de Dina. Dice, el que busca su placer entre los que no temen a Dios, se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. Fabricamos nuestras tentaciones cuando nos ponemos en terreno prohibido. El que busca el placer entre los que no temen a Dios, se colocan en el terreno de Satanás y provocan sus tentaciones. Podemos buscar llegar a otras personas, darle un estudio bíblico, o tal vez su amistad, pero si estamos buscando placer en el mundo, pues vamos a terminar provocando nuestras propias tentaciones, que es la frase que esta noche pues compartimos de la lectura también allí del libro Patriarcas y Profetas, como agregándolo ahí a la, a la lectura pues al estudio de estos capítulos. Entonces, bueno, eso sería todo. Si no hay comentarios, vamos entonces a orar y pues vamos posteriormente entonces al juicio. Oremos. Señor, gracias por todas las enseñanzas que hemos sacado de estos capítulos. Y Señor, si volvemos, si repasamos detenidamente cada versículo, encontraremos nuevamente lecciones que no habíamos visto. Gracias, Señor, porque tu palabra son frases transformadoras para nuestra vida. Tu palabra tiene poder para hacernos reflexionar, para hacernos meditar, Señor, en el cambio que nosotros necesitamos. Gracias por todos estos detalles que tu palabra da, que a veces pensamos tal vez esto no tiene sentido, pero si tú permitiste que allí estuviera, es porque debe tener sentido y debemos escudriñarlo, Señor, para saber cuál es el propósito y qué nos quieres enseñar. Así que gracias, Señor, por enseñarnos tantas lecciones en estos capítulos. Permite, Señor, que los podamos recordar, que los podamos hacer vivos como ejemplo para no cometer los mismos errores. Vivo también para reconocer, Señor, como aparte de, a pesar de nuestras equivocaciones, tú nos sigues amando y seguimos siendo tu pueblo, Señor.
Gracias por tanto amor, gracias por tantas bendiciones. Y quedamos, Señor, en esta noche en tus manos, porque te lo rogamos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.